Como ustedes van a ver ahora, ya existe algo de condensación de agua. Esta semana tenemos un episodio interesante. Vamos a hablar de ciencia y cómo utilizar algo como el Circuit Playground para poder hacer mediciones para hacer un experimento científico. El Circuit Playground y un sensor de humedad, que es el que viene en el kit de ciencia y arte. ¿Cómo funciona la ciencia? En realidad el método científico es parte de él, pero lo más interesante de la ciencia es la capacidad de experimentar y la capacidad de razonar, hacer argumentaciones lógicas, argumentaciones racionales. Entonces la ciencia empieza siempre con una idea. Esa idea se escribe en lo que se llama como una proposición. Es una propuesta, es una forma de colocar una idea de una forma concreta para poder después de ahí derivar consecuencias. Esas consecuencias significan que se van a transformar en hipótesis testeables, o sea que se pueden probar. Estas consecuencias pueden ser muchas y las hipótesis detrás de esto pueden ser muchas. Imagínense por ejemplo algo como la teoría de la relatividad. Empieza como una idea, lo cual genera una proposición concreta, ¿verdad? Que es la teoría de la relatividad. De ahí se genera una serie de consecuencias. De si esa teoría es verdadera, hay una serie de consecuencias de cosas que deberían ocurrir. De ahí surgen un montón de hipótesis que son las que muchas personas a través de muchos años probaron y demostraron entonces de esa manera que la teoría de la relatividad estaba en cierta manera correcta. No vamos a probar la teoría de la relatividad aquí. ¿Qué podemos hacer como una experimentación científica? Lo que se me ocurre es, hay una cosa que viene de una leyenda que es que si uno, cuando uno tiene macetas, si tiene las plantas en la casa, si uno los cubre con un cobertor de plástico, retienen mejor la humedad y por tanto hay que regarlas menos. Entonces la idea principal es que un cobertor plástico, ¿verdad? En una maceta, cubrimos con un cobertor de plástico, entonces la humedad va a ser mayor, se va a retener. Para poder realmente experimentarlo, comparémoslo con la situación donde no ponemos el cobertor. Entonces vamos a comparar una maceta con un cobertor de plástico y una maceta que no tenga el cobertor de plástico. Y aquí, en teoría, esperaríamos que la humedad, después de un periodo de tiempo, sea menor en esta maceta que en esta de aquí. Entonces nuestra idea es, bueno, que un cobertor de plástico mejora la retención de humedad en una maceta. Nuestra hipótesis es que si hacemos este experimento donde tenemos una maceta con plástico y una sin plástico, habrá una mayor humedad después de un periodo de tiempo en esta maceta de aquí comparado con esta. Para eso necesitamos hacer mediciones. Por suerte ahí entra el Circuit Playground, ¿verdad? El Circuit Playground tenemos un sensor de humedad de suelo, que ese sensor nos permite entonces, al insertarlo en la tierra, nos permite determinar cuánta humedad existe en el suelo. Y eso es lo que vamos a usar entonces para poder medir estos dos que se llamarían tratamientos. Para estar seguro de que no hay ningún otro efecto de humedad, vamos a hacer un tercer envase que lo vamos a llamar control. Y eso simplemente le vamos a agregar tierra y no vamos a hacer absolutamente nada con eso. Todos los detalles de este experimento están en la descripción, en un instructable que preparé para ustedes. Para preparar las maceteras simplemente agarramos un vaso, esto es un vaso de styrofoam, y le hacemos un hueco acá abajo, puede ser con un lapicero. Lo importante es que si le hacen hueco a los tres, que tienen que ser tres de estos, el hueco sea más o menos similar en los tres. ¿Esto para qué es? Para que cuando le echemos la tierra y le echemos el agua, se drene todo el agua que esté en exceso y quede solamente lo que la tierra está atrapando. Llenamos con tierra, ¿verdad? Puede ser tierra de jardín, pero más o menos la misma tierra para los tres envases. Lo llenamos con tierra hasta un límite que nosotros decidamos. Igual tratamos de echarle la misma cantidad a cada uno de los envases. Ahora le echamos agua. La idea es echarle bastante agua, dejar que el suelo absorba, ¿verdad? El agua, y en realidad lo que queremos es hasta que se sature, es decir, hasta que no absorba más agua el suelo. Por eso les recomiendo usar un papel toalla abajo, ¿verdad? Para no hacer mucho desparrame dentro en su casa. Y tienen que esperar un rato a que todo el suelo absorba la mayoría del agua y lo que sobra va a caer por gravedad y va a quedar absorbido en este papel toalla. Y en el caso del tratamiento con cubierta de plástico, lo que hacemos es simplemente agarrar de este plástico de cocina, ¿verdad? Que se llama plastic wrap o cling wrap, tapamos el envase y utilizamos una liga, un elástico de algún tipo para que quede esa tapa bien fija. Y hacemos unos pequeños huecos arriba también, ¿verdad? De esa manera permitimos como si fuera que esto que se le agrega a una maceta con una planta, ¿verdad? Que siempre permite algo de evaporación, pero que retiene entonces algo del agua según lo que vamos a tratar de probar.
Lo primero que vamos a hacer es conectarle el cable USB al Circuit Playground y lo conectamos a la computadora. El Circuit Playground inicialmente nada más nos prende esta luz que quiere decir que está prendido, y aquí en el Arduino IDE seleccionamos placa Circuit Playground, yo ya lo tengo seleccionado, y el puerto en el que está conectado, que la computadora inmediatamente les dice en cuál puerto está, entonces nada más selecciona eso. En el caso de las PC les va a decir COM, en el caso de las Mac les va a decir algo parecido a lo que ustedes están viendo aquí en la pantalla. Ok, vamos a usar del Circuit Playground este sensor de aquí. Este es un sensor capacitivo de humedad. Esto lo que hacemos es meterlo en tierra y nos mide la humedad de la tierra. Tiene este chip que lo que hace es amplificar la señal de acá, y estamos usando estos cables que se conectan a estos pines de aquí y tienen un lagarto en la otra punta que es la que vamos a conectar entonces al Arduino. Aquí lo importante es que hay una que es de voltaje. En este caso es el cable blanco, lo conectamos a 3.3 voltios. El que dice ground o GND lo conectamos al ground en Arduino, perdón, en el Circuit Playground, y el que dice A0 lo conectamos en el pad número 9 del Circuit Playground. Ok, ya lo tenemos conectado. Entonces ahora lo que hacemos es programarlo. Vamos a programarlo, voy a dejarlo ahí para que lo tengan en pantalla. Muy sencillo. Recuerden, vamos a hacer pin mode. Es que estoy al revés con caps. Pin mode A9, ¿verdad? Que es el puerto que estamos usando. A9 va a ser input, que es el padcito ese que acabamos de colocar ahí. Voy a poner el teclado en inglés. Vamos a abrir el puerto serial de la computadora para poder hacer las lecturas en el mismo puerto serial. Entonces decimos serial.begin. Eso lo que hace es iniciar una comunicación de puerto serial de la computadora con el Circuit Playground. Le decimos la velocidad a la que queremos transmitir esa información, que vamos a usar 9600. Y ahora entonces es tan sencillo como vamos a almacenar en una variable que vamos a llamar val, y va a ser analog read a 9. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos eso listo, entonces decimos serial.print, ¿verdad? Print line, ln, y vamos a mostrar en pantalla ese valor. Ese es todo el código que necesitamos para hoy. Lo que hacemos entonces ahora lo cargamos en el Arduino, en el Circuit Playground, perdón. Se prende la luz roja cuando se carga, está subido, y aquí viene lo interesante. Cuando ustedes ven esta lupa que está aquí en la esquina superior derecha, y esa lupa ustedes la apretan ahí y les muestra monitor serial. Vean que lo que me da en este momento es exactamente la lectura que estamos viendo aquí en este pad. Vean que lo toco y me indica ya un cambio, ¿verdad? Eso quiere decir que está leyendo la información del sensor y la está enviando al monitor serial de la computadora, y eso es lo que vamos a usar ahora como instrumento de medición para medir la humedad en el suelo. Hagamos primero una prueba con agua a ver cómo nos va. Vean ustedes cómo funciona este sensor. Vean que la computadora está marcando 1023, eso quiere decir información de 10 bits, está leyendo 5 voltios en este momento. A medida que yo inserto esto en el vaso de agua, vean cómo va cambiando la lectura del sensor, ¿verdad? Y vean que mientras más lo inserto, más va bajando el valor. Mira, lo saco un poquito, sube, lo bajo. Cada vez aumenta el valor hasta que se cubierto al máximo. Y el mínimo que llega es como 374, 373. ¿Verdad? Vamos a mantener en consideración ese valor. Entonces, cuando hay un máximo de humedad, cuando hay un mínimo de humedad, la lectura es alta, es 1023, y cuando hay un máximo de humedad, la lectura es mínima, que en este caso es como 373. Ok, ahora vamos a medir. Ya llenamos de tierra el vaso. Esta es tierra seca, y vamos a ver cuál es la cantidad de humedad que tiene la tierra seca tal como metemos. Entonces simplemente insertamos nuestro medidor a fondo en el vaso hasta que quede cubierto los 12 sensores, y vemos que el cambio es mínimo, ¿verdad? De 1023 a 1022, es decir, esta tierra está extremadamente seca, y esta fue la que usamos para llenar los 3 envases, ¿verdad? Y ese va a ser nuestro, en este caso vamos a dejar el seco, que va a ser el control, y a los otros 2 les vamos a echar agua.
Ok, aquí tenemos nuestros 3 tratamientos. Este es el tratamiento seco, que quiere decir, es el control, ¿verdad? Le puse una C, quiere decir que es tierra simplemente manipulada de la misma manera que manipulamos estos dos, pero no le aplicamos nada. En este caso lo vamos a llamar a este el tratamiento 2, que es el donde eché 100 mililitros de agua para que se saturara el suelo en el envase sin taparlo con la cobertura de plástico, y este que lo llamo el tratamiento 1, donde le eché en este caso 100 mililitros de agua para que se saturara el suelo, pero le puse una cubierta de plástico. Y estos son nuestros tratamientos: tratamiento 1, tratamiento 2 y el control. Ahora vamos a medir cuál es el porcentaje de humedad del tratamiento cuando el agua está saturada, y después vamos a esperar 24 horas para medirlo cuando no esté saturado. Como ustedes van a ver ahora, ya existe algo de condensación de agua en la tapa. Esto ya tiene unas cuantas de horas, y mañana vamos a hacer la medición cuando ya tenga unas 24 horas de estar expuesto al aire. Ok, ahora estos quedaron 24 horas afuera, y ahí está la lectura inicial, y ahora vamos a ver cuál es la lectura. Empecemos con este que es el tratamiento 2, y simplemente insertamos, como les expliqué, hasta que quede totalmente cubierto el sensor. Y la lectura es más o menos 250, dejémoslo ahí en 250. Recuerden siempre al final sacarlo y lavarlo. Yo lo que hago es agregar un poquito de agua y entonces limpio un poco las patas para leer el siguiente tratamiento. Entonces este es 250 lo que nos dio. Vamos a leer el seco, ¿verdad? El que simplemente no se le agregó agua. ¿Cuál es la lectura? Lo metemos hasta que tapa las patas y vean que hubo un aumento en la humedad. Eso quiere decir que probablemente por estar afuera, y la lectura es 1018, ¿verdad? Entonces igual secamos, sin embargo es poca humedad. Y ahora vamos con el tratamiento con el que cubrimos con plástico. Lo sacamos el plástico, ¿verdad? Y vamos a medir cuál es la lectura, y vean 213, ¿verdad? Entonces vamos ahora a la pizarra para ver esos resultados. Y aquí tenemos nuestros resultados. Esta fue la medida del día 1. Vean ustedes que tenía una alta humedad. Acuérdense que llenamos la tierra con agua y estaba saturada. Por tanto, las lecturas de humedad son altas en ambos tratamientos, tanto en el tratamiento con la cobertura de plástico como en el tratamiento que no la tenía. Y el control, que no le echamos ni siquiera agua, vean que está extremadamente seco, ¿verdad? Una lectura alta del sensor, recuerden que es una baja humedad. En el día 2, 24 horas después, vean que hay una disminución en la humedad. Sin embargo, parece el tratamiento que no tiene la cobertura de plástico parece disminuir más rápido del que tiene tratamiento de plástico. Y hubo una ligera variación en humedad en el control, lo cual quiere decir que no hubo ningún evento de lluvia importante de ayer a hoy. ¿Qué nos dice esta conclusión? Bueno, que pareciera que cubrir con plástico sí retiene mejor la humedad. La lógica está en que la parte del agua que se evapora se vuelve a condensar y vuelve a caer en el suelo. Ahora ven que esto solo lo hicimos con una maceta por cada tratamiento. Eso no es suficientemente convincente. Lo interesante de la ciencia es que esto lo haríamos con 30 macetas cubiertas y 30 sin cubrir. Y de ahí utilizaríamos estadística para realmente demostrar que esto que observamos no ocurrió al azar, sino que efectivamente hay un patrón de los que cuando cubrimos plástico tienden a retener la humedad mucho mejor. Y aquí siempre me gusta pensar en Feynman, cómo pensaba Richard Feynman, un físico. La ciencia, y lo interesante de la ciencia no es solo el hecho de experimentar, sino saber en qué experimentar y saber qué observar. Y aquí esto es importante cuando hacemos un experimento de esto, determinar qué exactamente podemos medir para poder llegar a unas conclusiones. Espero que les haya gustado el episodio. Nos vemos la próxima semana y seguiremos haciendo algunos episodios de STEAM para que todos lo disfruten.